Bien, gracias Alejandra, con las condiciones del tiempo, por supuesto, para conocer cómo usted debe ir a sus actividades de trabajo este día. Estamos ya en la entrevista de fondo, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Conversamos hoy, bueno, ya días no lo veíamos en los medios de comunicación, ha estado, como dicen, un poquito alejado de los mismos. Vamos a preguntarle por qué, pero es un gran honor, un gusto contar con la presencia del ingeniero Roberto Aníbal Martínez Lozano. Como hemos dicho, es diputado en el Congreso Nacional, exdiputado del Parlamento Centroamericano, ex vicepresidente del país, exgerente del SANAA, exgerente también de la ENE, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, gerente del SANAA, de Copeco, también ministro de Copeco en su momento, y bueno, cuántas posiciones no ha ocupado, súper relevantes. Fue precandidato presidencial del Partido Nacional, miembro del Comité Central, presidente de la Comisión Política del partido. Ingeniero, placer saludarlo y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Para nosotros también es un altísimo honor compartir algunas reflexiones con un amigo especial. Paisano. Paisano. Valle del Paisano, Guano. parientes y amigos. Yo Lanchito y yo de Arenal, un municipio cercano con Don Lanchito. Vamos a tener la oportunidad también de conversar de aquella zona del país y de lo que significa en diferente a la problemática del país. Ciertamente Jorge me convenció para volver a acercarme a los medios. Habíamos estado en el 2019 sobre todo, en un año muy difícil, una acusación injusta, terrible, de la cual nosotros nos sentimos completamente inocentes. Y lo peor que puede pasarle a un inocente es ser acusado como culpable. Los costos de la defensa de un culpable son iguales a los costos de la defensa de un inocente. Entonces hay que estar produciendo ingresos suficientes como para financiar los aspectos de una defensa jurídica. Tal vez haya chance también de platicar en el decurso de la hora de estos aspectos de la masa y de la corrupción en el país, de lo que nosotros opinamos acerca de lo que se está haciendo, y es un gran honor estar aquí contigo, Jorge. No, todo lo contrario, ingeniero. A todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, ingeniero Roberto Martínez Lozano. Y comencemos con ellos porque mañana se decide, hay una comisión en Washington, el canciller de la República, uno de los más cercanos colaboradores del presidente, para tratar de ver cómo, casi es un hecho que se va a ampliar lo de la MASIX en cuanto al convenio, pero cuáles van a ser algunos cambios que se puedan dar en cuanto al mismo. ¿Debe de continuar la MASIX en su concepto aquí en el país? Bajo las actuales circunstancias me parece que no. Es una equivocación, es una pérdida de soberanía judicial y es declararse realmente incapacitado para resolver como país los aspectos relacionados con la aplicación de vida de la justicia. La MASI es una misión de acompañamiento, pero se extralimitan en la realidad, en sus funciones, y prácticamente invaden. Es decir, la MASI con labores cooperativas está muy bien, colaborativa, pero la MASI como interventora del estamento judicial del país es una equivocación terrible. Ojalá se corrija y que la MASI, en vez de estar con los ojos puestos en el pasado, viendo cosas que ocurrieron hace 15, 10 años, es decir, debería estar viendo el futuro, advirtiendo las posibilidades de corrupción, evitando que ocurran y trabajando más con tecnología. Ahora los países están hablando de ministerios de inteligencia artificial, que es mediante los cuales se puede advertir los patrones corruptivos y evitar que ocurran corruptos. Es una computadora, desde un celular se puede evitar que haya nuevos corruptos en Honduras. Entonces, ese debe ser el quehacer principal. Que no haya corrupción en el presente y que tampoco se hagan las advertencias necesarias para que no haya corrupción en el futuro. Ahora, bueno, pero también, y comparto, en el sentido presente y hacia el futuro, pero la gente que se ha enriquecido en forma irregular, con dinero del Estado, con acciones que se han hecho en el Estado, también deben de decirse las responsabilidades, ingeniero. Pues deberían de. Totalmente de acuerdo, pero el país debe construir capacidades para corregir esas cosas. Porque si el país no lo puede hacer, si no es necesario traer jueces importados para que el país le diga a los corruptos, ustedes tienen que ir a la cárcel. Pero ¿qué es lo primero? Investigación, el arribo a la estricta verdad de las cosas y con esa verdad hacer justicia. Pero cuando se lleva por delante, bueno,
¿Qué es la MASI aquí? ¿Qué hacía la MASI? Lo primero que hay grandes conferencias de prensa, a señalar con nombres propios y a decir que esta gente X y X y X están implicados en una red de criminales. Eso puede ser calumnia, eso puede ser injuria. ¿Y quién financia la MASI? La OEA. ¿Y quién es la OEA? La responsable de garantizar la debida aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Honduras. Entonces, y así, eso pasa. Fíjate que a mí me acusan, por ejemplo, para llegar un poquito, sí, por una licencia ambiental. Y yo les digo, miren, esta licencia ambiental se dio en octubre del año 2009, ¿verdad? Que sí, es el gobierno de Micheletti. Y mire, yo no siquiera pensaba haber llegado al ENE. Y además, la ENE no tiene ninguna responsabilidad sobre licencias ambientales. Hay un organismo calificado, claro, que en aquel tiempo era la Serna. Claro. Y dicen que por eso hay un fraude de 140.000 empiras. Entonces, y hay 16 implicados. Esa es la corrupción del país. Vaya, 16 implicados, 140.000, sale a menos de 10.000 empiras por persona. Para eso se va a investigar un año. Para eso vamos a traer fuerzas importadas. Y eso fue... Ajá, y en esas cosas, esa licencia ambiental sirve para aprobar un contrato. Ese contrato lo aprueba la Junta Directiva. La Junta Directiva le ordena al gerente que lo firme. La Comisión Nacional de Energía igual, va al Congreso, 98 diputados lo aprueban, va a Casa Presidencial, lo sanciona el presidente, va a la Procuraduría, lo refrenda la Procuraduría como correcto, va a Finanzas igual. Entonces, pero soy el único del ENE que está como responsable de fraude por ese caso. No, esas cosas yo me siento orgulloso de haberlas hecho, porque era la planificación energética del país. Hacer esos contratos era para nosotros una obligación y lo hicimos. Sí. Bueno, esto fue solo por eso cuando fue gerente de la ENE, porque usted incluso, el Consejo Nacional Anticorrupción dijo que había existido corrupción en su gestión como gerente de la institución. Sí, pero también estos sí, hablaron de claro, unas casitas en Patuca. En Patuca. Hace 4 años tienen de estar investigando eso. Entonces, vale, Patuca no es un proyecto de casa, se lo dijimos nosotros. Patuca es un proyecto de generación de energía. Lo que deben de investigar es por qué, habiendo firmado yo el inicio de las obras el 16 de mayo del año 2011, ¿cuánto han pasado? 9 años, para un contrato que debió terminarse en 2, 7 años de demora. Y cada año significará unos 10 millones de lempiras. Eso son cosas dignas de ser investigadas. ¿Por qué tanta demora? ¿Qué ocurrió? Pero casitas de Patuca. Porque una comisión de especialistas, yo nombré una comisión, el ingeniero director del programa de la WEPER, el director legal, el director administrativo, un equipo de técnicos nos dicen, estas son la licitación que se hizo, estas son las compañías que califican, a estas compañías hay que adjudicarlas. Fue una comisión que nos dijo a nosotros qué hacer. Y entonces dicen que hay una sobrevaloración por casas que se contrataron a 8.000 empiras en Patuca. Y yo les digo, mire, ¿cómo va a ser sobrevaloración lo que dijo esta comisión? Porque ellos me dicen a mí, si nos vamos a Centro Cívico Gubernamental, 25.000 empiras el metro cuadrado, 20 de Tegucigalpa, obra masiva. Si nos vamos al Banco Central, si nos vamos a las obras a donde nos vayamos. Eso es realmente risible que acusen que hay sobrevaloración, porque se contrató a 10.000 empiras un metro cuadrado, allá donde todo es más caro el acero, más caro los agregados, más caro todo, y que no hay corrupción en estas otras cosas. Y luego, ese campamento, que de lo que hablan ellos, hay la evidencia de que se alquiló por 10 millones de dólares a los mismos chinos en 2 años. ¿Qué obra se recupera en 2 años de esa magnitud? En 2 años, con la obligación de que los chinos iban a entregar el proyecto, las casas, en las mismas condiciones con que las encontraron. Entonces, por eso es que no pueden acusar, porque se van acusando de esta manera, es decir, van a quedar también exhibidos como irresponsables, y por eso entiendo yo que llevan 4 años en eso. Y esa CNA, ni esa más, y no salen del ENE, y veo que estaban también metiéndose con otros gerentes, como que si no hay más corrupción en el país. Esas cosas pasaron hace 10 años. Muchas son administrativas, ya prescribieron. Ese tema que hablábamos de la licencia ambiental, ya la Corte, en el tema de la gente de Recursos Naturales, dijo que era administrativo. Y lo vuelven a acusar por las mismas cosas, ¿no? Esa patinadera es la que yo veo que hace que el país pierda esfuerzos y tiempo en convenios innecesarios. Una MASI con hondureños, para que esté Mundo Orellana, que estén todos esos que hablan ahí, que esté Raúl Pineda, que esté todos esos que hablan ahí, genios de la anticorrupción. Entonces, que la pongan con hondureños y da mejores resultados. Pero bueno, si se decide prorrogarla, ojalá que sea
con visión de futuro, para que con tecnología evitemos que haya nuevos corruptos en Honduras. ¿Cuál es su condición legal en este momento? Porque sí sé que pues, a través de la MASIC, a través del Consejo Nacional Anticorrupción, aunque tienen que ser los tribunales, obviamente, que prueben, pero ¿cuál es su condición? No estamos con ninguna acusación por ese tema de Patuca. Entonces, la licencia ambiental sí está un amparo en la Corte. Y ahí, ¿qué más pueden hacer si... ¿Cómo me van a acusar a mí de una licencia ambiental que se otorgó cuando yo no era gerente, ni soñaba con serlo? Y todos ahí están una secretaria, están unos consejeros, están una gente que no tiene ni para pagar defensa. Han tenido que acudir a una cooperación de la Defensoría Pública. Entonces, son absurdos. Esos son casos chichunteros, decimos nosotros allá en el Valle. No, hombre, esos no son casos emblemáticos de corrupción. Eso es perder tiempo, eso es taparle el ojo al macho con casos ridículos, como para justificar que están haciendo algo en Honduras. Ahora, entonces, ¿cuáles son los casos que deberían de investigarse en su concepto? Ahora mismo podemos hablar de por qué EH no ha cumplido con su responsabilidad contractual, de recuperar pérdidas, de determinar cuál es la base de morosos en el país, de hacer los enjuiciamientos correspondientes, por qué no lo hizo antes la otra empresa que estaba también contratada para eso. Esos son temas que vale la pena investigar. En el mismo Patuca vale la pena investigar por qué tanta demora en la realización de las obras. Hay una infinidad de temas, pero irse a meter con 5 millones en tenis con doña Rosa de Lobo, que ella dice que los compró y los entregó, y ahí está la defensa demostrando que ella no merece una posibilidad de encarcelamiento de 80 años de cárcel. Dicen, no, hombre, no es justo. Esas son las cosas que resiente el partido. O lo que le pasa a Celín, a Fito Irías, a Elden Vázquez, a Gladys Arora, a toda esa base histórica del Partido Nacional, porque recibieron unos dineros que, ¿cómo van a estar obligados a conocer los orígenes de los dineros? ¿Y quién no ha apoyado en el pasado? A los partidos políticos y a las expresiones políticas. Entonces, pero aquí estamos entretenidos con eso. Eso más bien es ayudarle a los realmente corruptos del país. Los corruptos principales no son políticos. Yo que he estado en función pública sé cómo. Son los empresarios los que se le acercan al funcionario público para planificar y realizar corrupción. Pero cuando escucho a los empresarios que están en el pasado metidos hasta las orejas en temas dudosos, hablando de los corruptos y la política anticorrupción, digo, pucha, ¿qué está pasando en Honduras? No es así la cosa. Ingeniero, usted fue ministro de la ENE en el gobierno de Pepe Lobo, el presidente Lobo. Sí, en los primeros meses de Pepe Lobo. Presidente Lobo. ¿Después pasó a ser de la ENE? No, nosotros hace 9 años más o menos nos retiramos de la administración pública, pasamos al ejercicio libre de nuestra profesión de ingeniero, pero ahí es donde nosotros resentimos de lo que hace la MASIC, cuando sin argumentos suficientes va y te injuria y te calumnia y te quita toda posibilidad de hacer un trabajo. Es decir, te limitan a acercarse a las instituciones públicas, te dicen que no se puede salir del país. ¿Y qué clientes te va a buscar si los periódicos te han señalado como corruptos de lo peor? Entonces, esas son cosas que en algún momento se van a ventilar en los tribunales internacionales, en los tribunales por difamación y calumnia, atropellos a la dignidad de la persona humana, porque aquí en Honduras tienen inmunidad incluso. Son los únicos que han quedado con inmunidad en Honduras, estos personajes de la MASI. ¿En algún momento le han llamado a usted para dar declaraciones, tanto el Consejo Nacional Anticorrupción o la misma MASI? Busqué para darles aclaración sobre cualquier duda, jamás pude tener la oportunidad de que me dieran ni siquiera un minuto para explicarles. Nunca fui acusado sin ninguna investigación directa conmigo. Ingeniero, lo que se ha hecho en el nombramiento de esta comisión especial en la ENE, ¿es lo correcto? Se lo hago a manera de pregunta. Y segundo, ¿por qué tocó fondo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? A mí me sorprende las cifras que escucho. Y yo quisiera hablar un poco de esos meses que yo estuve en ENE. Que salga alguien ahora mismo diciendo si nosotros dejamos de pagarle a un generador de energía eléctrica. Es más, hasta pagamos condenas por mora. Fuimos condenados a intereses moratorios y pagamos hasta eso. Nosotros no teníamos deuda con nadie.
Y desde luego la preferencia era el pago a los generadores renovables y después a los generadores térmicos. Entonces no había este drama. Teníamos dificultades porque, vaya, cuando llegamos nos dicen que tenemos que pagar como 400 millones por utilidades, de impuestos por utilidades, impuestos sobre venta por utilidades. Y nosotros dijimos, no es cierto, aquí no hay ahorita mismo ni siquiera para pagar empleados. Así encontramos nosotros la ENE y lo dijimos. Veníamos de una dificultad política sin precedentes en el país. La ENE estaba destartalada. Entonces, hablamos del rescate inmediato y logramos un balance en función a qué debíamos, cuánto ingresábamos y qué teníamos que pagar. Esos tiempos no eran tan difíciles. Y te lo digo, aún en esos tiempos, solo hablamos de 2 años, otros tuvieron hasta 8 años. Y nosotros iniciamos Proyecto Patuca. ¿Quién lo había hecho antes? Si desde el cajón no se hacía nada. Bajo Aguán. Claro, los sí. Patucas, 1, 2 y 3, los Icatuyos, los Llanitos, desde el Aguán, hablamos de los proyectos complejos energéticos del Aguán, de proyectos de Yaguala, de Mame, la biomasa, lo solar, todas esas cosas se dieron a nuestro tiempo. Ya te dije, hablamos de la reconstrucción de la red, de nuevas subestaciones, del equipo de transformación, de la modernización del centro de despacho, todo se dio en nuestro tiempo. Y dejamos listas las bases con un apoyo del Banco Mundial para que la ENE pudiese hacer por sí sola los aspectos de medición, facturación y cobranza. Yo no sé qué pasó después, pero como todo eso, ya lo dijimos, se privatizó desde enero del año ese de 1999, la facturación, medición y cobranza. Ahora anda la comisión interventora haciendo el trabajo para la cual el gobierno contrató a un privado. Entonces, es como que yo te contrate para que hagas un puente y el puente no lo puedas hacer y llegue yo a realizarte el puente. No. Y yo creo que eso más bien puede ser hasta un problema. Hacer el trabajo que le corresponde hacer a otro. En vez de intervenir a la ENE, quien debió haber sido intervenido es EH, o antes la otra compañía que estaba. Entonces, esas son las cosas que pasaron. En función a recuperación de mora y a pérdidas no técnicas. Pero la otra visual es la recuperación de las cosas técnicas. Y ahí es donde no veo, pues, poner el ojo. Recuerdas que yo hablé mucho del gas natural licuado. Hace 10 años. Y esa es la ventana de oportunidad que no podemos perder. El combustible térmico del futuro se llama gas natural licuado. Perdimos la oportunidad. Para suerte y directamente favoreció al país, porque esto del gas natural licuado, por lo que están haciendo los rusos con los chinos y los franceses, y lo que ahora mismo están haciendo Israel, Chipre, Grecia y Francia, un gasoducto desde Israel hasta Italia, 3.000 kilómetros de gasoducto para exportar desde Israel a Europa. Eso se pudo haber hecho aquí, en menor escala, pero hace 10 años. ¿Y qué pasa? Eso arrinconó al petróleo. Y por eso es que el combustible hoy vale hasta $40 el barril, antes 100. Y los costos de la energía térmica se han venido abajo. Ahora mismo, lo que está salvando un poco a la ENE son los costos de la energía térmica, increíblemente. Por eso está salvado, porque la energía renovable es de las más caras, pero tampoco excesivamente cara. Yo creo que la mayoría de los contratos tienen unos 12 centavos de dólar por kilowatt hora. Ajá, y la ENE la vende a 20 y tanto. Entonces, pero ¿cómo es que dicen que compra caro y vende barato? No es cierto, no es cierto. La ENE compra a 12 centavos y la vende a 20 y tanto. Claro que en el camino puede haber hurto, pérdidas técnicas y otra serie de cosas. Es decir, el problema de la ENE no está por ahí. Y está en que hay una gente que se resiste a las soluciones, porque las soluciones de la ENE son problemas para sus propios negocios que tienen con la ENE. Ahí está el kit de la cosa. Y resolver la recuperación económica de la ENE no es tema difícil. Yo creo que... Pero si no es tema difícil, ¿por qué? Porque lo difícil es el prerequisito esencial. Rescatar a la ENE de sus verdaderos secuestradores, históricos secuestradores. ¿Y quiénes son, por ejemplo? Ya lo sabe, tiene que saberlo, el COET tiene que saberlo porque en la junta directiva está participando el COET. Es decir, esto de que haya mora y morosos y ladrones de energía no es nuevo.
no es nuevo. Y el COE hace tiempo, desde su nacimiento, está en la Junta Directiva de la ENE y no ha hecho lo suficiente para que esto se corrija. Hoy vienen como grandes salvadores, algunos los escucho, diciendo no, que nos den la ENE para que nosotros rescatemos. No, se la terminan de comer. Se la terminan de comer si se la dan. O sea, no es que solucionarían tal y como se está planteando y le han hecho saber a la población con sus mensajes. Y le digo que hay muchísima gente que cree, hay gente que dice, ¿y porque el presidente entonces no se la da a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés la administración? Si están diciendo que en un año... Yo dije a quién había que dársela, parte. ¿A quién? Yo dije, construyamos una empresa, una gran empresa, que puede ser la empresa más grande de Centroamérica. Y esa empresa exploramos era Gensa, que era una empresa de energía pública de Colombia. LR Group era una empresa israelita ligada al gobierno de Israel. Y la ENE. Y yo impulsé la idea, y yo mandé comisiones, inclusive el sindicato fue a Israel, fue a Colombia, ellos venían acá y ya estábamos prácticamente listos de hacer un gran consorcio de empresas públicas y se pusieron los depósitos, pero después, ya cuando se aprovecha mi ausencia de la ENE, se van hacia otras cosas, deciden pasarle esto a prácticamente 3 bancos, contratan a EH, entonces, y se viene el nuevo descalabro, pues ya hemos tenido un precedente difícil con la contratación privada anterior. Pasa, ingeniero, todo esto, perdón, por una decisión de los presidentes, porque da la impresión, de acuerdo a lo que nos dice también y lo que nosotros conocemos, que un gerente de la institución, hay una junta directiva, también es bien difícil en la toma de decisiones, es decir, que los dejen actuar. No se puede, el gerente no tiene esa capacidad. Yo la tuve, porque yo tenía conexión directa con el presidente Lobo y con el presidente Hernández. Es decir, yo no puedo quejarme de los apoyos que tuve de ambos. Y por eso es que hicimos una serie de cosas y nos movimos y todo. Pero cuando ya esto estaba listo, se movió toda una línea de intereses. Y prácticamente obligaron a hacer cosas y yo aparecía todos los días en las primeras planas. Todos los días. El gerente que no aparezca en un periódico con alguna cosa, diciendo cosas incorrectas de él, es porque está alineado. Porque la está tocando. Los gerentes que llegan a trabajar por Honduras, y mira lo que te estoy diciendo, yo creía en una empresa pública, sin perder su condición de empresa pública, podía ser rescatada. Es decir, hablábamos de la revolución energética nacional. Nosotros decíamos, primer producto de exportación de Honduras va a ser la energía, producida con recursos renovables. Y no solo eso, va a cambiar la ENE y va a mover el desarrollo, sino que hablábamos desde aquel tiempo, por ejemplo, dentro de varias cosas, el banano tiene que transportarse con camiones eléctricos o con camiones reconvertidos a gas natural licuado. Y decíamos también en aquel tiempo, y habíamos convencido a los dueños, el parque térmico debe ser reconvertido para que opere no solamente con búnker o con diésel, sino que también con gas natural licuado. Pero se perdió la oportunidad. ¿Y ahora cuál es la nueva oportunidad que yo visualizo? Y que también la podemos perder. En ese tiempo que se hablaba de combustible negro, que era el petróleo, ese que era un combustible gris porque el gas natural licuado no era renovable, pero tampoco era tan térmico, era gris, decíamos. Ahora mismo se habla del combustible verde. ¿Y cuál es? Es el aceite de palma africana, que la Comunidad Económica Europea y los principales países del mundo han determinado que ya no le van a comprar aceite a Honduras porque el aceite de Honduras ya no puede utilizarse como combustible, como alimento humano. Entonces, ¿qué hacemos con esas producciones? ¿Vamos a destartalar la producción de palma? ¿Qué implicaciones tendría eso para la economía del país? Dramático. Entonces, la reconversión de ese aceite, para que en vez de ser dirigido al consumo humano, se dirija a la producción de energía. Entonces, la refinación de ese aceite para propósito energético, y con esa energía no pensar en los usuarios de la ENE y decir, no, la ENE solo consume 1.300 megas de energía, entonces, sino que con eso hacer la reconversión
del país para hablar temas como gasoducto, en vez de transportar, hace tiempo se dijo, ¿por qué no se hace? De Puerto Cortés a San Pedro Sula como para comenzar, es traer esos camiones con cisternas, le pongo un gasoducto y muevo el combustible con energía eléctrica. Y así varias ideas, mira, nosotros nos movimos por los Estados Unidos, fuimos a Google a hablar de la red, el Smart Grid, que son son producciones domiciliarias de energía eléctrica y vos podés inyectarle a la red tus excedentes. Fuimos con el mismo Pepe Lobo y una comisión de diputados, hablar a la Universidad de Colorado, con el Departamento de Recursos Renovables de la Universidad de Colorado, fuimos a la Universidad de la Florida. Entonces, hicimos un montón de cosas porque nosotros sabíamos que estábamos en lo correcto, poniendo a la ENE sobre lo que decía el presidente: país que no resuelva problemas de energía no puede resolver ningún otro problema. ¿Y qué decía en función a lo general del país? Hay un científico histórico, Nikola Tesla, uno de los grandes inventores, él decía: mi negocio es ver en el futuro cosas que otros no puedan ver. Eso se vio hace 10 años, lo que te dije. Hoy estamos viendo otras cosas. Si no las hacemos nosotros, otros las van a hacer y nos van a llevar las posibilidades de desarrollar el país. Ahora, ¿por qué cuando uno platica con quien quiera que haya sido el gerente? Bueno, en este caso, a mí lo que me llamó la atención es que Miguel Aguilar, sentado ahí donde está usted, en un momento hace unos días nos dijo: no, el ingeniero Martínez Lozano fue un buen gerente de la institución, y usualmente los trabajadores no dicen eso, y por eso quise tenerlo también esta mañana. Sin embargo, uno platica con cualquier gerente y nos manifiesta lo que usted nos dice: yo quise hacer esto, estaba haciendo esto, pero se bloqueó, yo tuve con mi gobierno una buena intencionalidad, estamos trabajando bien. ¿Por qué si todos dicen que trabajaron bien? Porque está hundida la institución. Yo no creo que sea así como se está planteando. El drama que se plantea. La ENE no está quebrada, ni la pueden quebrar aunque quisieran. La ENE es una de las empresas más grandes de Honduras. Si le sumas al Cajón, ahora el Patuca, que dicen que ya va a entrar en operación, Río Lindo, Cañaveral, y todas las redes eléctricas del país, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Y toda esa infraestructura es un tremendo apoyo, paga todas esas deudas y se queda con una empresa formidable, pero hay que rescatarla porque la ENE puede ser, y no se puede esperar algo diferente de la ENE, porque constitucionalmente, en la misma Carta Constitutiva de la ENE dice que es una empresa pública sin fines de lucro. La ENE no se constituyó para hacer negocios, la ENE se constituyó para garantizar que haya energía competitiva en el país y para solidarizarse energéticamente con los pobres. La ENE, cuando nosotros estábamos, 600.000 familias recibían energía completamente gratis, porque ese era el propósito de la ENE. Y ahora se cambia la historia. Es decir, y por eso es que, de alguna manera, yo respaldo la posición del sindicato de incorporarse a estas cosas. Si te dan un 8% en este negocio, con ellos habíamos platicado lo que te dije, otra historia, otras cosas, pero no tenía el sindicato, es decir, capacidad para parar esa intención. Las soluciones de la ENE no se quedan en la gerencia, no pasan simplemente por la gerencia, tienen que ser con apoyo del más altísimo nivel y tienen que involucrarse los presidentes, inevitablemente los presidentes. No hay otra capacidad para poder transformar las cosas y no se han dado porque para mí se han equivocado los procedimientos. Yo creo que haber entregado la cartera fue un tremendo error. Y cuando se venció un contrato ahí privado, nosotros dijimos: la ENE va a hacer esas tareas por sí sola. Y nos abocamos... Sí, cuando hiciste el contrato con el ingeniero Corrales Álvarez. Con SEM. Sí, con SEM. Ese fue el periodo que nos tocó a nosotros. Y con el mismo Arturo hablamos. Y él estaba de acuerdo en hacer un esquema de renunciamiento al contrato y se venció. Pero cuando nosotros ya estábamos listos para que la ENE resolviera esos temas por sí sola, teníamos un departamento informático de calidad, nos apoyaba también el departamento informático de la universidad con bajísimos costos. Habíamos casi puesto medición inteligente en 2.000 usuarios y con 500 que tú puedas controlar de los macrousuarios. Es decir, se controla todo con una pequeña aplicación. Uno puede medir, puede facturar, puede cobrar, pero la ENE pudo haberlo hecho, o lo hacía. Si no era necesario entrar a estas cosas, hoy viene a intervenirse. Ojalá todo salga bien,
Si la ENE pierde, si no hay energía suficiente en el país, pagaremos dramáticamente las consecuencias. Bueno, ingeniero, antes de la pausa estamos conversando con el ingeniero Roberto Martínez Lozano, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tenemos unas comunicaciones, por favor, que vamos a colocar en este momento de nuestros amigos en el 3182-4375. Igual sus consultas para que el ingeniero Roberto Martínez Lozano pueda responderlas. Si nos colocamos en pantalla, por favor. Vamos a... bueno, me habían indicado que teníamos unas comunicaciones. Bueno, seguimos conversando con el ingeniero Martínez. ¿Nos avisan o la ponen, por favor, ya bien solo, cuando estén? Todo esto del nombramiento de la comisión pasa indiscutiblemente voluntad política del presidente como tal, pero las acciones que se están efectuando son las correctas dada la situación que se está viviendo en este momento en la propia ENE. Puede ser las correctas, si no hay equivocaciones ejecutivas. Por ejemplo, escucho hablar de contratos leoninos. ¿Sí? Hay que visualizar cuáles son esos contratos y dónde está la parte negativa de esas contrataciones. En nuestros tiempos, todos los contratos de energía renovable, es decir, nunca firmamos un contrato de energía térmica, jamás. Cuando llegamos, hicimos una ampliación, lo ordenó el gabinete energético y el mismo presidente, una ampliación porque no había manera. Llegamos y si cortamos los contratos, es decir, calamidad energética nacional. Pero todos los contratos de energía renovable se hacían desde el punto de vista económico al amparo de un decreto que se ocasionó en el 2007 en el gobierno de Mel Zelaya, que se contenía la ley de promoción a la producción de energía con recursos renovables. Es una buena decisión del presidente Zelaya y sobre ahí se han parado los decretos. Los precios de los contratos, que eran entre 9 y 12 centavos. Entonces son buenos precios. Esos no tienen condiciones leoninas. Los contratos térmicos, ya dijimos, son de los más baratos ahora mismo. Entonces, ¿cuáles son los contratos leoninos? Que se diga cuáles son. Y además, muchos contratos que se aprobaron hace tiempo no han entrado en operación. Pero la misma ley en los contratos, los mismos contratos en sus cláusulas dicen que tienen 36 meses para iniciar. Para iniciar. O sea que si no comienza... Si no comienza, se rescinden automáticamente. Y después tienen como 48 meses para que sean concluidas las obras. Entonces, no hay nada que pensar mucho en eso. Son temas estrictamente legales. En esa parte hay que tener mucho cuidado porque también, es decir, el mensaje de inseguridad jurídica que se transmite cuando se habla de rescindir contratos unilateralmente es grave. Luego en el otro tema, de ir a cortar indiscriminadamente. Hay mucha gente que no paga simplemente porque, y es la mayoría, que no tiene capacidad de pagar. Y gente que, aunque quisiera pagar, muchos quisieran pagar su tarjeta de crédito. Y dicen, no, estoy fregado, el país está en dificultades, todos nos hemos metido a más cosas y ya con esa tarifa ya no puedo pagar. Entonces mucha gente no paga sus jaranas comerciales y hay mucha gente de esas. A esas hay que establecerle arreglos de pago, hay que establecerles facilidades y otras cosas, porque si no, pueden destartalar una porción importante de la de la pequeña y mediana industria, por ejemplo. Y debajo de ellos, ¿cuántos empleados no hay? ¿Y eso es para dónde van? A hacer problemas sociales por desempleomanía. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Para las otras cosas, yo agarro 100 morosos y agarro 50 hurtadores de energía. Y ahí tengo resuelto el problema sin tanta cosa. Entonces, esas son decisiones que solo pueden hacerse con el apoyo del más altísimo nivel. Ni la comisión interventora por sí sola va a poder hacer estas cosas. Y los otros aspectos que son eminentemente técnicos, es decir, me imagino que se analizó muy bien esta comisión y veo en la abogada Miriam Guzmán una persona de empuje, con total confianza del presidente, y yo creo que si se le respalda puede salir bien y esta comisión puede producir resultados positivos, pero habrá que ver el futuro. Si hay valentía
se pueden resolver los problemas. Estamos conversando con el ingeniero Roberto Martínez Lozano, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que está, como dicen en este instante, en el ojo del huracán, con decisiones que se están tomando, una comisión interventora que ha sido nombrada por el presidente en Consejo de Ministros y que está tomando acciones, ojalá que den resultados, como decía, se puede recuperar. No está, y los que creemos, me incluyo, en que la ENE está, como dicen, al borde del precipicio, pues para el ingeniero Martínez Lozano no, y que se puede recuperar todavía y que no es tan dramática como se está planteando la situación en este momento. Vamos a hacer una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante con nuestro distinguido invitado esta mañana. Antes de entrar en otro tema que también nos interesa, esto del SANA, en forma paralela a lo de la ANE, porque son instituciones que pareciera, como dicen, que están en una situación bastante difícil y el ingeniero Martínez Lozano fue gerente de ambas instituciones. Pero Verónica Mairena envía saludos al ingeniero Martínez Lozano, buen programa, dice... feliz año nuevo. Esteban Carvajal desde San Pedro Sula, que por qué no se arregló el problema con tiempo en la ENE. Y tenemos también comunicaciones en el 31 82 43 75 que ponemos en pantalla en este momento. Un saludo a Roma desde Copán Ruinas de Obed García, un gran líder, Roberto Martínez Lozano. ¿Ubica a Obed García en Copán? Claro, sí, amigos. En Copán Ruinas, Obed García. ¿Va a regresar a la política? ¿Así usted? Nunca nos hemos ido de la política. Nunca nos hemos ido de la política hasta que la muerte nos separe, como decía. El ingeniero Roberto Martínez Lozano fue para candidato también presidencial en su partido y tuvo
hay algunas cosas que me precio, con toda modestia lo digo, de conocer. Pudo haber sido presidente de la República. Yo recuerdo cuando en el proceso interno el candidato alcalde del movimiento Roma era el doctor César Armando Castellanos Madrid. Compitió con el movimiento Monarca, que encabezaba doña Nora de Melgar como candidata presidencial, con su candidato alcalde, don Nahum Valladares. Si Roma hubiese aceptado que Nahum Valladares hubiese sido candidato alcalde en aquel momento, la historia hubiese contemplado no al ingeniero Carlos Flores como presidente de la República, sino que estoy seguro al ingeniero Roberto Martínez Lozano. ¿Te recuerdas todo eso? Sí, momentos agradables, pero también de aquellos momentos quedan algunas historias que nosotros recordamos con cariño. El presidente actual era parte de aquel movimiento. Yo recuerdo, candidato por el departamento del Empira en su movimiento de diputados. Que tuvimos que decidirlo de muchísimas fuertes alternativas que se barajaban para primer diputado del Empira en aquel tiempo. Presidente actual de la Corte Suprema de Justicia era nuestro candidato alcalde Lipaera. Y era un cipote de aquel tiempo extraordinario, con unos avances profesionales de primer orden. Mauricio Olivo Herrera, presidente del Congreso Regional, era nuestro dirigente principal en el departamento de Choluteca. Gladys Aurora, que fue una bastión del partido, presidenta en La Paz. Y así te puedo dar ejemplos de muchas cosas, en Copán, Santa Bárbara y todo, Occidente. Bueno, el alcalde que fue de Tegucigalpa en ese momento fue del movimiento suyo, el doctor César Armando Castellanos. Sí. Claro. Entonces, pero yo decidí retirarme de aspiración presidencial a los 45 años. Yo decía, no, hay que darle chance a los jóvenes. Y tenía 45 años. Bueno, si hubiésemos intentado, y mira, sin querer molestarle las propuestas del presidente Juan Orlando Hernández, a quien yo estimo. Es decir, en sus 8 años yo no he sido funcionario público. Es decir, no he buscado ni siquiera darle la mano al presidente Juan Orlando Hernández. No nos hemos platicado nunca. A veces le doy consejos en público porque no hay oportunidad de dárselos en privado. No soy parte del gobierno hace muchísimo tiempo, de ningún gobierno. Y quería seguir en política, pero sin aspiraciones y sin meterme en los asuntos directos del gobierno. Pero justamente cuando inauguramos hace 9 años el proyecto Patuca en el puente ahí sobre el río Guayambre, creo, Juan Orlando Hernández me dijo a mí, Roma, pucha, vos vas a hacer Patuca, vas a hacer los de Santa, vos tenés que ser candidato del Partido Nacional de Honduras. Y Pepe Lobo infinidad de veces me decía, puta Roma, te damos. Y yo dije, no es mi oportunidad, yo ya estoy viejo. Y le dije, Juan Orlando, vos sos el joven del futuro del partido, a vos, eso que te está. Y está Ricardo, que es otro joven, y cosas de esas. Entonces yo desistí porque yo siempre he creído en la revitalización. Estaba Miguel Pastor en ese tiempo Miguel también. Pastor era. Así como un líder joven. Jóvenes. Y yo digo, pues esto es para la juventud, pero también la juventud que le cueste. Yo fui joven, yo estaba en los programas radiales de Lanchitos siendo imberbe, sin ser votante. Allá los manejamos con el profesor Ranulfo Rosales y andábamos en Arenal, mi pueblo, detrás de los dirigentes importantes del partido, el de Cipote, nos costó. Y en aquel tiempo los jóvenes no cobrábamos nada, era puro cariño, era pura filosofía. Y venimos a la universidad y en lo interno del partido, ¿qué decían de nosotros? Que era comunista, solo porque yo era rebelde contra lo que para mí era injusticia. Y una vez fuimos a tomarnos una convención de don Ricardo Zúñiga Agustino, aquí en la que veníamos una cipotes que veníamos del departamento de Lloro. Y desde ahí, don Ricardo nos tuvo a nosotros un gran aprecio. Mi papá fue diputado del General Carillas y gran amigo de Ricardo Zúñiga. Hemos venido trabajando en el partido y en política, pero sentimos que el partido tiene que hacer muchísimas cosas para tener oportunidades reales de volver a ganar la próxima elección general. Siento que es necesario levantar el ánimo caído de mucha gente. Siento que hay que darle más consideraciones al recurso experimentado del partido, a la vieja guardia que se siente atropellada, que se siente marginada, que se siente incómoda. Y siento que hay que volver a tocar el corazón joven.
uno va, y aunque seamos nacionalistas, y nos duele reconocerlo, pero va a las universidades, va a las agrupaciones jóvenes, y muchos, un gran por ciento, no quieren saber nada del Partido Nacional de Honduras. Hay que volver a tocar, a convencer al recurso joven del partido que revitaliza su existencia con sangre joven, asegura su permanente grandeza. Y eso es lo que hace a los partidos políticos eternos y permanentes. Y luego, otra gran cosa, que lo siento, a donde voy, si nosotros ganamos elecciones generales es porque también queremos gobernar. Pero a veces muchos presidentes ganan con sus partidos y gobiernan con otros. Y ahí es donde se pierde la propuesta política de los partidos políticos, la propuesta política de los partidos, que también son gajes de otros tiempos. Antes decíamos, el partido tal promete esto, esto y esto, y ahora son los presidentes los que prometen. Entonces, cuando los partidos prometen, había una obligación moral de cumplir su promesa. Y esas son las cosas que están pasando. Yo, en respuesta a Jorge, que también lo estimo mucho, y admiro a Jorge Zelaya. Jorge, ¿qué pasa que no le gusta decir sus cosas? 15 días antes se le inscribió para candidato a alcalde de Tegucigalpa contra un monstruo como Tito Afura. Y sin embargo el resultado electoral de Jorge fue impresionante. Y sin haber tenido tiempo suficiente para armar toda su estructura de soporte en las mesas electorales. Le sacó regidores a Tito Afura, una odisea. Y Jorge, que es un joven, son grandes valores del partido. Así como él y con sus hijos, que los conozco bien, porque somos del departamento de Lloro, de allá venimos la familia tuya, Jorge, de mamá, de Arenales, de mi pueblo. Ya nos conocemos todos y nos conocemos bien y sabemos lo que vale la gente. Yo admiro el esfuerzo que tú has hecho profesionalmente y ahora la dirección de un medio de comunicación tan importante que has tenido otras experiencias también en el pasado. Entonces los partidos se vitalizan con gente como ustedes. El partido tiene que tener gente como ustedes de manera permanente y buscar gente como ustedes, comprometidos con el partido y que se llegan a hacer gobierno, mira, yo creo que un gobierno tiene que hacer muchas cosas, pero básicamente 3 para mí. Paz. 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 Es decir, un gobierno con confrontaciones interminables no puede hacerlo mejor por Honduras. Y eso, para ese propósito, yo les he dicho muchas veces en el interno del partido que el presidente Carlos Flores puso aquel famoso decreto del FONAC, Foro Nacional de Convergencia. Por ahí tiene que ir esa instancia reconvertida, legalmente actualizada, puede ser el espacio de diálogo fraterno y de conversación amistosa que se ha perdido en Honduras. Para advertir problemas, para evitar que hayan crisis. La paz es importantísima. Luego, trabajo. Cuando la gente tiene trabajo, tiene casi todo lo demás. Tiene con sus ingresos, tiene salud, tiene educación, tiene casa, tiene todo. Entonces, trabajo. Y ahí es donde yo creo que nosotros los nacionalistas patinamos con aquello de las ciudades modelo. Pero eso se pudo hacer en otra idea, en otro concepto. Mira, yo les he dicho ahí a algunos amigos del partido, si nosotros creamos la Comisión Ejecutiva del Valle del Aguán y comenzamos a hablar del proyecto energético del Valle del Aguán, en el Aguán no hay ahorita energía suficiente ni para poner una llantera. Entonces, puta, ¿cómo es posible que la potencialidad energética del Aguán se desprecie tanto? Ahí está. ¿Cuál era el sueño antes que tú tuviste con tu papá y un poco tú también conociste? El sueño anterior de los hondureños. El sueño era irse a trabajar al Valle del Aguán, a los emporios bananeros. Y el sueño de muchos americanos en aquel tiempo también era venirse a Coyoles Central. Muchos gringos ahí estuvieron. Y aquello provocó grandes resultados. Entonces tenemos que desarrollar el país otra vez. Si nosotros hablamos del desarrollo del Valle del Aguán en todas sus connotaciones, en la agroindustria, en lo de minerales, en lo energético, vamos a tener quizás migración invertida. Quizás ya los hondureños no van a tener que estar aspirando a irse de su país. Y hablando de otros lados del país, si tú armas, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva Trinacional del Golfo de Fonseca, esa es una tremenda riqueza desaprovechada por 3 países, y cada presidente que llega firma convenios trinacionales, pero no hay avance. Con ese
ese espacio que nosotros desarrollemos, resolvemos toda la problemática de empleo y de satisfacción social de la zona sur de Honduras y no digamos de los otros países de Nicaragua, El Salvador, y ponemos también paz en Centroamérica. Eso lo impulsamos nosotros cuando éramos diputados del Parlamento Centroamericano. Y otros sectores del país hay que hablar más del complejo de los Patucas, que no solo es energía. El complejo de Patuca hablaba de un batallón militar ecológico, pero también tiene demoras. Estamos bien. Batallón militar ecológico. Si eso no hubiese tenido demora, ese batallón estaba en la obligación de detectar la presencia del gorgojo en la zona de Patuca. Ahí comenzó el gorgojo, y el gorgojo arrasa con el 70% de nuestro bosque de pino. Hablando también de Patuca, los proyectos de piscicultura que estaban ahí planificados, para que se fuese pagando con productos, y la rehabilitación del proyecto Aguacate para tener comunicación directa con China y venderle productos a China de varias naturalezas, todas esas cosas. Eso es lo que puede salvar el país. Y yo creo que si el presidente logra hacer fuerzas de tarea específicas para esas cosas, podemos sacar el país adelante y evitar que la gente se nos vaya de Honduras. ¿Está apoyando a algún candidato en particular del Partido Nacional en este momento? Hemos hablado con casi todos. Y yo les he dicho, mi apoyo personal se puede dar, pero yo voy a hacer ya iniciamos unas aproximaciones telefónicas con nuestra base de amigos, con nuestros amigos y con los hijos de nuestros amigos y con nueva gente que se ha incorporado para hacer una consulta y colectivamente vamos a decidir ahí tipo mayo, mediano de mayo, a qué candidato nosotros, pero tenemos tremenda admiración, por ejemplo, para ir avanzando un poco con David Chávez. Creo que es un joven valiosísimo. David es la persona que yo puedo visualizar como capaz de continuar una formidable obra de trabajo que está haciendo Tito Asfura. Y también veo en Mauricio Oliva muchas ganas y el poder de ser presidente del Congreso y muy querido en el partido. Está Ricardo Álvarez, otro joven que hace tiempo intenta y ha estado bastante cerca. Y Tito Asfura. Es decir, Tito Asfura potenciado por una impresionante obra municipal. Jamás habíamos visto, soy ingeniero y me impresiono yo con lo que Tito Asfura está haciendo por Tegucigalpa. Y en el reto que tú lo insinuaste, y que si hay un poquito de tiempo podemos hablar del agua potable, quizás sea su principal talón de Aquiles. Talón de Aquiles, sí. Pero he escuchado algunas entrevistas de Tito y he estado en algunos espacios de conversación también ahí. Creo que en función a futuro están las cosas bien claras. Hay estudios sobre las represas que tienen que construirse para dar solución definitiva, pero en función a este verano, que se pronostica de características dramáticas, es donde tiene Tito que superar la problemática que se viene en este verano. Y es difícil, tiene que hacerse con una gestión. Los ambientalistas critican mucho a Tito Asfura. En ese aspecto dicen, bueno, se ha hecho obra física, puentes a desnivel, no cabe ninguna duda que se ve obra física bastante, pero dicen la deforestación en la capital, la falta de agua en Tegucigalpa, da la impresión que incluso en lo que es el proceso tanto interno, probablemente como en el proceso de elecciones generales, si él fuera el candidato, serían que le estaría apostando a la oposición a estar cuestionando al... Claro, y no se ha dicho nada de eso. Es decir, políticamente todo eso se va a exagerar incluso. Es decir, van a poner a Tito Asfura con tremendas dificultades desde ese punto de vista, pero también hay que ver que yo estuve también en la gerencia del SANA y con el Banco Mundial y todas esas cosas estaban presionando para la municipalización, pero eso fue ¿cuánto? Hace 20 años, ¿no? 18 años. Pues eso fue en el gobierno de Maduro, 2003, 2004. ¿Y por qué no se ha municipalizado? Y esa transición es lo que está molestando. Si la alcaldía no tiene control total sobre los sistemas de agua de Tegucigalpa, difícilmente va a tener la capacidad también de hacer las soluciones que demandan la problemática. Pero en función a futuro ya lo escucho hablar bien claro sobre las prioridades. Y nosotros hicimos un pequeño derivación del río Jiniguare y potencializamos el embalse de la Concesión. Hoy se habla del aprovechamiento total y hacer un embalse en la zona de Jiniguare en coordinación con la Municipalidad de Jojona. Ese creo que debe ser el siguiente paso. Lo demás, para este verano, hay que ya ponerse a trabajar en el restablecimiento de las EPAs. Las EPAs son estructuras
de producción de agua subterránea o estaciones productoras de agua subterránea. Hay mucha potencialidad de eso. Sí. Bueno, antes de finalizar, tenemos dos comunicaciones rápidas, por favor, con el ingeniero Roberto Martínez Lozano en este instante. Dice, buenos días, el ingeniero, que le saquen las cosas buenas, como sacó un joven de la calle, dice, que deambulaba en las calles de la Villeda Morales, Rafael Rodríguez, le dejó la luz vitalicia, le compró estufa, cama, refri, tele. Estas son las cosas que deben de sacar del ingeniero Martínez y lo hizo de la billetera de su sueldo. Esto es en la colonia Villeda Morales. ¿Recuerda este caso usted, no? Sí, había un caso ahí de un reclamo público y nosotros pudimos hacer varias cosas de esas, porque era una responsabilidad social también empresarial. Las empresas están obligadas. Y en ese tema, para recordarte un poquitico, hay que calificar la responsabilidad social de las empresas y hay que hacer los destinos, porque no solo es decir estoy cumpliendo, no, el gobierno tiene que decir, ok, su responsabilidad social empresarial es esta y verificar que realmente se hace. Una de las empresas más socialmente responsables es el ENE. Te dije aquí que se habían regalado energía a 600 y mucha gente con problemas, muchas minusválidos y todo fueron a trabajar a la ENE en nuestros tiempos porque hay una obligación legal de hacerlo. Y en función de las alcaldías de Tegucigalpa, porque eso de la mora que también creo que no se nos debe de ir. ¿Cómo le voy a cobrar yo a X alcaldía? Y lo hicimos, varias prácticas, y la alcaldía nos decía, ok, si ustedes nos cobran por energía, yo les voy a cobrar por los postes, porque las calles son nuestras. Y con Ricardo Álvarez tuvimos ese tipo de cosas. Igual con el agua potable, es decir, y las calles son de las alcaldías, son los dueños. Entonces, toda la red que pasa por ahí son grandes colaboradores, pero al final todos somos el gobierno. Hay que manejar de manera integral todos los aspectos estos. Cobrarle al gobierno es perder tiempo. Sí, definitivamente. Hay que hacer una compensación en eso. Una última comunicación, por favor, compañeros. En este momento, antes de finalizar con el ingeniero, buenos días. Muy buena entrevista. Hay mucha corrupción en la ENE, pero creo le faltó a su invitado en su momento señalar todas las irregularidades en la institución. Tenemos otro mensaje para ir cerrando ya con el ingeniero Roberto Martínez Lozano esta mañana, por supuesto. Tenemos otro mensaje, así rápidamente. Buenos días, saludos al ingeniero Lozano, fue muy buen gerente. ¿Qué opina sobre la cantidad de empleados que quedará fuera la Junta Interventora? Nosotros llevamos mucha gente a trabajar ahí, pero con la obligación de hacer un trabajo. Nosotros dijimos paracaidistas no. Y demostramos con un enorme equipo que los nacionalistas sí son capaces de hacer cosas buenas por Honduras. En esas cosas, pues si se privatizan para los bancos algunos sectores, va alguna gente a dejar de necesitarse en ENE, pero eso hay que transferir toda esa capacidad que se tiene en ENE. Mire, yo te voy a decir solo dos nombres que para mí son sabios. El ingeniero Moncada, el ingeniero Juan Carlos Barahona, como para hablar de más gente que manejaban el centro de despacho. ¿Cómo van a prescindir de esa gente? Si esa gente le costó, fueron a especializarse a los mejores países del mundo. ¿Y por qué tiene el país que contratar a internacionales las cosas que se pueden hacer aquí? ¿Quiénes andan en esas escaleras? Son hondureños. Entonces, EH cobra en dólares, en grandes cantidades de dólares, lo que los hondureños les hacen, cobrando cantidades ínfimas en empiras. Y así vamos nosotros, si nos vamos a la carretera del norte, mira qué están haciendo. Son los mismos tractores, van a los operadores, son hondureños. Esas cositas se pueden hacer en Honduras. Entonces, ¿por qué hacer concesiones con extranjeros de cosas que podemos hacer los hondureños? Eso se llama, en pocas palabras, fuga irracional de divisas. Ingeniero, muy agradecido. Espero, esta es la primera, pero que vengan muchísimas más, de veras que... Ya me sacaste al ruedo, ahora tienes que aguantar. Nos dejo 30 segundos, por favor, para que se despida, agradeciendo una vez más al ingeniero Roberto Martínez Lozano. Gracias, Jorge, por la oportunidad de estas breves reflexiones. Gracias a las opiniones positivas en favor nuestro que se han pronunciado acá. Desde luego vamos a tener la oportunidad de seguir conversando y en lo interno del Partido Nacional de Honduras vamos a ir sin ánimo de desarrollar aspiraciones presidenciales, a visitarlos a todo el país, hasta que la muerte nos separe por decisión celestial. Vamos a dejar de pertenecer al Partido Nacional de Honduras. Hay dos dirigentes del partido que tienen discursos encendidos y que realmente yo tengo una admiración muy personal. Caso suyo,
y también otro, Fernando Andoray, que son sí, realmente buen hombre, buen noticiosos. amigo, ahí lo veo, Fernando, muy activo, gran defensor de los asuntos del partido. Del partido. Bueno, vamos a verlo de nuevo, por lo menos en campaña. Usted dice, bueno, no va a buscar candidatura presidencial, pero cuando ya surja... Y si él resuelve una aspiración, no vacilarían en apoyar y aconsejar a que apoyen decididamente a hombres como Jorge Zelaya. No, gracias. Para Diputación por así como Morazán sería doble play para los que vivimos en Tegucigalpa y para los que somos del departamento de ellos. Los lloreños, no, ingeniero. Mucho gusto, amigo. Encantado. El ingeniero Roberto Aníbal Martínez Lozano, ex designado presidencial, vicepresidente del país, diputado al Congreso Nacional antes, diputado también al Parlamento Centroamericano, ex gerente del SANAA, ex gerente de la ENE, ministro de Educación, ministro de Copeco, y bueno, son algunas de las posiciones en el engranaje público que ha ocupado, en donde se ha destacado el ingeniero Roberto Aníbal Martínez Lozano, que ha sido un enorme placer contar con él esta mañana. Repetición de la entrevista hoy a las 11 en punto, siempre aquí por los canales de BTV. Alejandra Rivera continúa junto a Evelyn y Angélica hasta las 9 en punto. Nosotros mañana volveremos con otra entrevista de fondo, si Dios así lo permite. A todas y a todos, muchísimas gracias, muy buenos días.